En las obsesiones y compulsiones recuerden que la compulsión se realiza para disminuir o aminorar el grado de ansiedad que genera la obsesión. Y el paciente tiene conciencia de que ese pensamiento obsesivo es irracional, pero no se puede resistir al mismo. ¿Sí? Con esto sintetizamos todo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar los trastornos de ansiedad? Identificar primeramente, chicos, ¿no? La ansiedad como estado, lo que les he explicado, ¿no? O como rasgo. La ansiedad como estado es una ansiedad puntual, específica. Si yo tengo, por ejemplo, miedo a las arañas, me va a venir el ataque de pánico cuando me exponga a las arañas. Si yo tengo miedo a hablar en público y tengo un trastorno de ansiedad social, va a venir el ataque de pánico, los síntomas ansiosos, cuando me exponga a una situación social. Si yo tengo una fobia, si yo tengo, por ejemplo, un trastorno de pánico, los ataques de pánico aparecen de manera espontánea, sin ningún desencadenante, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Identificar el núcleo psicopatológico, el circuito del miedo centrado en la amígdala, el circuito de la preocupación centrado en el circuito córtico estriado tálamo cortical, y no existe o no un desencadenante, un factor estresante para enmarcar el trastorno de ansiedad. Y acá es la gran diferencia entre el trastorno de pánico y el resto de trastornos, ¿no es cierto? Como por la fobia específica o la fobia social. Y en el examen físico siempre hay que valorar las manifestaciones somáticas. Recuerden, ¿no?, que esa hiperactividad amigdaliana genera que el locus ceruleus libere noradrenalina, y eso va a hacer que se eleve la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Igual vimos a nivel del núcleo parabraquial, se incrementa la actividad, la hiperactividad en el núcleo parabraquial y el paciente empieza a tener disnea, ¿no es cierto? Los síntomas autonómicos, puede haber síncope, estos derivados también de el sistema, el eje cerebro-intestino, ¿sí? Puede haber síncope, diarrea, sudoración, boca seca y revisión de extremidades faneras. Muchas veces estos pacientes que tienen la ansiedad, por ejemplo, como estado o como rasgo, tienden a responder de manera ansiosa casi todos los días y tienen pues esa necesidad de estar mordiéndose las uñas, ¿correcto? O estar rascándose la piel. Ya diferenciará el cuadro si es un trastorno por excoriación, ¿no? Va a diferenciarlo en la presentación clínica. ¿Sí? Entonces, en el examen mental, ¿qué tenemos que valorar? Lo que siempre valoramos en todo examen mental que están haciendo en su práctica clínica, ¿no? Apariencia, actitud, psicomotricidad, ánimo y afecto, el lenguaje, el pensamiento, el curso y el contenido y el efecto de la ansiedad sobre la cognición. Normalmente cuando uno tiene un ataque de pánico, ¿podrá centrar su atención? No. Si yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, uno de los criterios son los problemas de concentración. No me voy a poder concentrar, ¿correcto? Y dense cuenta esa trascendencia que tiene la emoción ansiedad patológica sobre la cognición en general. ¿Sí? Y en los exámenes auxiliares, ¿qué tenemos que pedir, chicos? Siempre, porque como vamos a iniciar probablemente tratamiento farmacológico y la mayoría de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina pueden alterar, si bien es cierto no es tan alto esto lo que sucede, pueden alterar los tiempos de coagulación, plaquetas. Siempre hay que pedir un hemograma, perfil hepático, perfil lipídico, triglicéridos, glucosa, urea, creatinina, serología, TSH, prolactina, cortisol. Recuerden la gran asociación que hay entre los problemas de ansiedad y, por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿correcto? Inmunológicos, antiestreptolicina, por ejemplo, para lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el TOC, ¿no es cierto? Y en los pandas, beta-HCG en toda mujer en edad fértil, beta-HCG, y toxicológicos. ¿Qué tal si la paciente empieza a tener un ataque de ansiedad y hay una correlación entre la intoxicación por marihuana o una intoxicación por cocaína? Yo no le voy a decir, usted tiene trastorno de ansiedad generalizada. No, pues la paciente tiene un trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Recuerden, por favor, eso. Y ya en aras de investigación se puede hacer, ¿no?, como les he presentado al inicio, ¿no? Hay un predominio de la actividad amigdalina sobre la actividad restrictiva de control prefrontal. ¿Ya? Esto es más que todo para estudios, ¿sí? Y correlacionar siempre, chicos, la clínica con la necesidad de exámenes auxiliares, ¿no? Si yo veo un paciente que tiene exoftalmos,
tiene intolerancia al calor, tiene delgadez extrema, tiene una taquicardia intensa, y viene derivado y dice tengo ansiedad, ¿qué es más probable que tenga clínicamente? Hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces no le voy a decir, señor, usted tiene un trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es secundaria al cuadro endocrino, y si no se trata el cuadro endocrino, no va a haber mejoría por mejor tratamiento psicofarmacológico que yo le dé, ¿no es cierto? Recuerden por favor eso, ¿sí? Y la comorbilidad, miren lo que les decía, chicos, ¿no? La comorbilidad en este tipo de trastornos es más la regla que la excepción. Dense cuenta cuánta comorbilidad existe entre el Major Depressive Disorder, que es el trastorno depresivo mayor, y el trastorno de ansiedad generalizada, 58%. Entre el trastorno de pánico, 55%. Entre el trastorno de ansiedad social, 37%. Entre el trastorno de estrés postraumático, 48%. Recuerden por favor eso. Igualmente la comorbilidad, chicos, es muy importante, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad social o la fobia social, la comorbilidad con el desarrollo de una dependencia al alcohol, porque recuerden que cuando uno empieza a consumir alcohol, hay cierta desinhibición para que posteriormente, cuando ya esté intoxicado, ya tenga compromiso de conciencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a integrar este circuito, dense cuenta, acá estamos integrando el circuito, acá la amígdala está hiperactiva el núcleo parabraquial, que está correlacionado con la respuesta respiratoria. Activa el locus ceruleus con neuronas noradrenérgicas, que está relacionado con la taquicardia y el aumento de la presión arterial. Activa la sustancia gris periacueductal, que está relacionada con la conducta motora, ¿no es cierto? Huida frente a un estímulo. Activa el hipotálamo, que da la respuesta endocrina al miedo, que va a generar liberación de CRH, ACTH y elevación de cortisol, ¿no es cierto? Y activa la corteza orbitofrontal y el córtex cingulado anterior, que nos va a dar el afecto de miedo, es decir, la angustia, ¿correcto? La angustia, ¿ya? Correcto. Y acá vamos a tener blancos terapéuticos. Recuerden que la amígdala va a tener neuronas GABA, y las neuronas GABA, ¿no es cierto?, tienen que ver con neuronas que tienen mayor cantidad de receptores GABAérgicos. Los receptores GABAérgicos, recuerden que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Y si yo actúo con algún fármaco que potencie la transmisión a nivel de los receptores GABA, ¿qué creen que va a pasar con esta amígdala? Ya no va a estar hiperactiva y se va a bloquear todito lo demás. Se normaliza la actividad. Y otra estrategia terapéutica es utilizar estos ligandos o estos agonistas de los receptores de calcio alfa 2 delta, ¿correcto? Que justamente son fármacos que ustedes conocen, son los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina, tiagabina, ¿correcto? Pero estos actúan en áreas específicas, no actúan específicamente en la amígdala. Y lo mismo va a pasar con los inhibidores selectivos de serotonina. Probablemente esta amígdala está hiperactiva porque hay menor transmisión serotoninérgica. Entonces, cuando yo empiezo a actuar sobre estos receptores serotoninérgicos en la amígdala, las neuronas ya no van a ser tan reactivas y van a normalizar la actividad de la amígdala y el miedo se va a extinguir. ¿Se dan cuenta qué fármacos vamos a poder utilizar? Y esos fármacos que actúan sobre el receptor GABA justamente son los fármacos que más utilizamos en la ansiedad. ¿Qué fármaco utilizas? ¿Cuál es el blanco terapéutico de las benzodiazepinas? El receptor GABA. Recuerden eso. Por eso se utiliza clonazepam, alprazolam, ¿correcto? Y en el circuito de la preocupación, lo que ya hemos visto, que esto está más alterado ¿en qué trastorno? En el TOC, ¿no es cierto? En el TOC está más alterado esto. Y acá igualmente podemos utilizar neuronas, potenciar la actividad GABAérgica utilizando benzodiazepinas, o potenciar la actividad en cada una de estas áreas, ya sea en el tálamo o en el estriado, utilizando ligandos alfa 2 delta, ¿no? Es decir, gabapentinoides, y eso hace que disminuya la preocupación. Entonces acá tenemos los blancos terapéuticos para el circuito córtico estriado cortical específico. Por esto, chicos, funcionan las dosis altas de IRS
en el TOC. Por esto, ¿sí? Por eso ustedes saben que si yo utilizaba fluoxetina 20 miligramos como fármaco antidepresivo, para el TOC, ¿cuánto tengo que utilizar? El triple o incluso hasta 4 veces, de 60 a 80 miligramos. Si utilizo sertralina, utilizaré entre 150 y 200 miligramos, ¿correcto? Por eso, por esa actividad de estos agentes serotoninérgicos. Entonces, vamos a hablar de estos fármacos que van a actuar sobre el receptor GABA-A, ¿correcto? Que son las benzodiazepinas. Y para que ustedes recuerden cuál es el nombre o el nombre que le tienen que dar ustedes a las benzodiazepinas. Su nombre químico es benzodiazepina, pero ¿cuál es su acción? Son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA-A. Y van a ver por qué porque es un modulador alostérico positivo, ¿ya? Normalmente, miren, cuán irónico es, chicos, ¿no? El principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central es el GABA, y el principal neurotransmisor excitador, ¿cuál es? El glutamato. Y dense cuenta que el GABA se sintetiza a partir del glutamato, por acción de la GABA desaminasa. Entonces la GABA desaminasa desamina al glutamato, lo transforma en GABA y lo compacta en estas vesículas transportadoras de aminoácidos inhibitorios, ¿correcto? Bien, ¿ya? Y sale el GABA, su síntesis, y normalmente, al igual que había bombas transportadoras de serotonina, bombas transportadoras de noradrenalina, bombas transportadoras de dopamina, hay también bombas transportadoras de GABA, ¿no? Que también van a ser a largo plazo dianas terapéuticas farmacológicas para mejorar la transmisión GABAérgica, ¿sí? Entonces, normalmente viene el GABA, va a tener su acción, y el que sobra es como este carrito que lo va a volver a meter. Y la GABA transaminasa destruye el GABA, ¿sí? Y vamos a ver dónde actúa. Nosotros tenemos, chicos, en general, a nivel de nuestro cerebrito, 3 tipos de receptores GABA. El receptor GABA-A, el GABA-B y el GABA-C. El que más me tienen que conocer es el receptor GABA-A, es porque donde ahí actúan las benzodiazepinas, ¿sí? El receptor GABA-B es un receptor metabotrópico, y tanto GABA-A y GABA-C son receptores ionotrópicos, es decir, permiten la entrada de iones. Puede ser cloro, puede ser potasio, puede ser sodio. Pero el que vamos a ver ahora es el GABA-A, y el GABA-A, al momento de que se activa por acción de que se una GABA, permite la entrada de cloro. ¿Y cloro qué carga tiene? Negativa. Y si yo hago que entre más cloro a una neurona, ¿qué voy a permitir? Que esa neurona ya no dispare, ¿correcto? Y esa es la acción de las benzodiazepinas en la amígdala, que esa amígdala ya no está hiperactiva, ¿sí? Se van a dar cuenta, ahora vamos a poder describir este receptor. Miren la estructura de este receptor, ¿no? Tiene 4 subunidades, y esto forma 4 regiones transmembrana que forman una subunidad, que van a tener diferentes tipos de nomenclatura en función de letras griegas, ¿correcto? De letras griegas, del abecedario griego. Entonces, 5 subunidades van a formar el receptor GABA, y al medio hay un canal de cloro, ¿correcto? Y cuando entre el cloro va a generar la inhibición de esa neurona, ¿sí? Y hay subtipos de receptor. Para complicar más las cosas, hay receptor GABA-A, GABA-B, GABA-C. Para complicar más las cosas, hay subtipos de receptores GABA-A dependiendo de cada una de las subunidades, ¿no es cierto? A nosotros lo que nos importa más, chicos, es estos receptores que son sensibles a benzodiazepinas, ¿correcto? Que tienen más que todo las subunidades de alfa 1, la alfa 2, la alfa 3, no tienen alfa 4 y la alfa 5, ¿no? Y miren, dense cuenta que entre una unidad alfa y una beta hay un sitio de unión para el GABA. Entre una unidad épsilon y una beta, un sitio de unión para el GABA, y entre una unidad alfa y una épsilon hay un sitio de unión para la benzodiazepina. Lo mismo pasa y por eso van a tener estas diferentes acciones. Miren, pueden ser ansiolíticos, hacen una inhibición fásica, son sinápticos, y estos de este lado, dense cuenta que tienen estas subunidades alfa 4 y alfa 6, son los receptores GABA-A, que son no sensibles a benzodiazepinas,
Ya es decir, la benzodiazepines no actúa acá, no tiene un sitio de unión, pero sí es sensible a esteroides neuroactivos, al alcohol y a los anestésicos generales. Y es por eso, chicos, que se ha desarrollado justamente un fármaco que tiene esta acción, que es justamente, que yo se los presenté en depresión, que es justamente la brexanolona. La brexanolona es un fármaco para inyección endovenosa que se utiliza para tratar la depresión postparto. Es el único fármaco aprobado para tratar la depresión postparto, ¿correcto? Por la FDA, y tiene esta acción. O sea, no tiene ninguna acción sobre monoaminas. Dense cuenta cuán complejo es el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces la traducción psicopatológica es cuando actúan sobre receptores alfa-1 va a haber efecto sedante hipnótico, ataxia, alfa-2, alfa-3, efectos ansiolíticos, relajación muscular, y alfa-5, sedación, amnesia, ¿no? Los que tienen más efecto. Ahora, hay ciertas benzodiazepinas que van a tener más acción sobre alfa-5, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, está pues lo que se conoce como las benzodiazepinas de fin de semana, o estas benzodiazepinas que tienen más acción hipnótica y que generan más amnesia, o que en el argot, por ejemplo, de los pacientes que consumen sustancias, se lo conoce como las drogas de violación sexual. Ahí está el flunitrazepam. Ustedes recuerdan, bueno, ustedes no habrán nacido, ¿no? Justo había si nosotros recordamos, ¿quién ha visto Nube Luz? Pero conocen, ¿no? Todavía la historia de una de estas animadoras que falleció por un suicidio consumado. ¿Qué tomó esta chica Mónica Santamaría? Flunitrazepam, que esa es la droga pues de la violación, porque tiene efectos bastante hipnóticos, ¿correcto? Y los tipos de inhibición GABA, ¿correcto? Acá tenemos este receptor GABA que es postsináptico y es sensible a benzodiazepinas, va a generar una inhibición fásica, es decir, se abre, entra cloro, otra vez se cierra, se abre, entra cloro y otra vez se cierra. Y una inhibición tónica completa lo va a hacer estos receptores que son extrasinápticos, que no son sensibles a benzodiazepinas, pero sí son sensibles a estos esteroides neuroactivos, ¿no? Como la alopregnenolona, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden por favor eso. Y lo que les decía, acá está la acción. ¿Por qué las benzodiazepinas son PAMs? Son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA. Dense cuenta, este es un receptor GABA, las 5 subunidades, tiene sitios de unión para el GABA, tiene un sitio de unión para la benzodiazepina. Si no se ha unido nada, no entra cloro, pues, ¿no? No está abierto el canal, ¿sí? Acá tenemos GABA, tenemos la benzodiazepina, solamente se une las dos moléculas de GABA y entra cloro, ¿sí? Solamente se une la benzodiazepina y entra cloro, pero no como cuando se une GABA. ¿Pero qué pasa cuando combinamos la acción? Miren, dense cuenta cuánto va a reducir la hiperactividad de la amígdala combinando la acción. Por eso es necesario que exista GABA para que la benzodiazepina actúe. Recuerden eso, ¿sí? Y estas benzodiazepinas también van a tener un tiempo de vida media. Entonces se las clasifica. Esto es importante, chicos, porque ustedes tienen que saber esto. Seguro de repente en farmacología lo han hecho, ¿no? Pero en psiquiatría nosotros utilizamos casi a diario benzodiazepinas. Si ustedes ven en la práctica clínica de sus jefes de práctica, recetan benzodiazepinas. Hay 3 tipos de benzodiazepinas en base a la estructura, y esto también nos permite ver cómo es su metabolismo. Las 2-ceto, donde está clonazepam, diazepam, porque tienen un grupo cetónico. Las 3-hidroxi, lorazepam, oxazepam, temazepam. Importante acá que estas 3-hidroxi no tienen metabolismo hepático ni tienen metabolismo renal, ¿correcto? Pero lamentablemente estas benzodiazepinas no las tenemos en el mercado en nuestro país. Antes había lorazepam, ¿sí? Antes había lorazepam. Y las triazolo, que está el alprazolam, el adinazolam, el estazolam y el triazolam, que son fármacos que tienen una vida media muy corta. Por ejemplo, 4 horas, y están más asociadas las triazolo, acá tenemos el alprazolam, están más asociadas a deterioro cognitivo, ¿correcto? Por eso algo muy importante, chicos, es lo siguiente, que recuerden, ¿no?
como máximo, lo que dice la FDA y lo que dice la American Psychiatric Association es que como máximo se puede utilizar benzodiazepinas por 12 semanas, es decir, 3 meses. Por eso en la ansiedad es un tratamiento al inicio abortivo. Si yo quiero que los ataques de pánico, los panic attacks, cedan, voy a dar benzodiazepinas, pero no le voy a dar pues benzodiazepina una vez al día. Le tengo que dar la benzodiazepina en función de su tiempo de vida media. El clonazepam tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 6 a 8 horas. Si yo quiero anular las crisis de pánico, ¿cada cuánto lo tengo que dar? Cada 3 veces al día. El alprazolam tiene un tiempo de vida media de 4 horas. ¿Cada cuánto tendría que dar alprazolam para anular crisis de pánico? 6 veces. Y si yo tengo, digamos, ansiedad, correcto, y utilizo alprazolam para dormir, ya me va a hacer efecto, pero me va a hacer efecto 4 horas. Y cuando pase el efecto del alprazolam, ¿qué va a pasar en la mañana? Me voy a levantar más ansioso. Y encima genera más deterioro cognitivo. Imagínense darlo eso en una población, digamos, que es más vulnerable al deterioro cognitivo. ¿En quiénes? A ver, en adultos mayores. Y si nosotros revisamos, ¿cuántos adultos mayores yo he visto en consulta externa del pública, en consulta externa privada, que les dan alprazolam? Y alprazolam, ¿quién le da alprazolam? El médico general. Cuando en realidad es mejor dar otro tipo de hipnótico, ¿correcto? Que no tenga esta acción. Porque también recuerden que las benzodiazepinas son pues drogas con potencial adictivo. Se desarrolla tolerancia y se desarrolla dependencia. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a la vida media, acción ultracorta, triazolam, midazolam, brotizolam. Acción intermedia, 6 a 12 horas, oxazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam. Y acción prolongada, el diazepam, flunitrazepam y estazolam. Acá está pues esa famosa droga, el flunitrazepam, ¿no? Ahora, el diazepam también es útil, y ustedes lo saben, es el fármaco de elección, ¿para qué? Para tratar la abstinencia al alcohol, ¿no es cierto? El diazepam, por su tiempo de vida media prolongado. Sin embargo, al ser una doseto, se metaboliza y llega incluso a tener un tiempo de vida media de 180 horas con siguientes metabolitos. No se olviden de eso, ¿ya? Y la farmacocinética son metabolizados por reacciones de fase 1, oxidación, citocromos P450, hepáticos, 3 a 4, 12, 19, y las reacciones metabólicas de fase 2, conjugación. Dense cuenta, miren, las dos ceto van a pasar de ser el diazepam pasa a ser desmetildiazepam, oxazepam, y luego a la fase 2, conjugación. El lorazepam solamente pasa por la fase 2, no tiene metabolismo hepático y no tiene metabolitos activos. Y las triazolo, donde está el alprazolam, pasan por la fase 1, pocos metabolitos activos, pero los tiempos de vida son muy cortos, ¿correcto? Por eso justamente sale en comercialización el Xanax de liberación extendida, el Xanax XR. Xanax es alprazolam, el alprazolam de liberación extendida XR de 1 miligramo, que tiene concentraciones plasmáticas constantes durante todo el día, por el problema que tiene el alprazolam normal de liberación inmediata del tiempo de vida media. Sin embargo, el costo entre un Xanax y un alprazolam es casi 100 veces la diferencia, incluso mucho más, porque Pfizer tiene la patente del Xanax, ¿sí? Y acá tenemos, y esto es algo también muy importante, chicos, cuando nosotros cambiemos de benzodiazepinas, y acá vemos la dosis equivalente en función del diazepam. 5 miligramos de diazepam equivalen a 0.25 miligramos de clonazepam. Recuerden eso. 5 miligramos de diazepam equivalen a 1 miligramo de lorazepam, y 5 miligramos de diazepam equivalen a 0.5 de alprazolam, y 5 miligramos de diazepam equivalen a 1.25 miligramos a 1.7 miligramos de midazolam. Y esto es muy importante cuando nosotros pasamos a un paciente de régimen endovenoso parenteral a un régimen oral, ¿correcto? Nunca se olviden eso para hacer la equivalencia, si no el paciente va a hacer ansiedad de rebote, ¿correcto? Y esto por favor recuerden, ¿ya? Esto es un ejercicio más que todo para la parte práctica.
¿sí? Eso lo van a ver en la práctica. Y acá tenemos los fármacos aprobados para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, ¿no? Miren, dense cuenta que, por ejemplo, para el trastorno de ansiedad generalizada está aprobada la paroxetina y el escitalopram, ¿correcto? Paroxetina y escitalopram. Para el trastorno de pánico está aprobado la fluoxetina, pero por supuesto hay que tener mucho cuidado cuando un paciente tiene trastorno de pánico y yo le doy fluoxetina. ¿Por qué? Porque la fluoxetina bloquea también el transportador de noradrenalina. Y al bloquear el transportador de noradrenalina se va a elevar la noradrenalina y es activador y le va a generar más ansiedad al paciente. Entonces hay que tener cuidado con la fluoxetina. En un trastorno de pánico se puede utilizar sertralina, paroxetina. Para el TOC ya hemos visto los fármacos, ¿no es cierto? Y las dosis también, que son 3 a 4 veces. Para el trastorno de ansiedad social, sertralina y paroxetina. Y lo que les iba a preguntar, ¿no es cierto? En el trastorno de estrés postraumático, sertralina y paroxetina. Entonces, de acá sacamos algo muy importante para que seamos hilarantes con la clase también, ¿sí? La paroxetina, chicos, es el paracetamol de la psiquiatría. ¿Por qué? Dense cuenta. La paroxetina se puede utilizar para tratar la depresión mayor, para el trastorno de ansiedad generalizada, para el pánico, para el TOC, para la ansiedad social y para el estrés postraumático. Es como decir que tenga una bala que me trata todo, cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a alguien que receta full paroxetina, probablemente, no estoy aseverando eso, probablemente no ha hecho un buen diagnóstico, ¿sí? No ha hecho un buen diagnóstico. Y también hay inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, venlafaxina y duloxetina, están aprobadas para el trastorno de ansiedad generalizada. El fármaco que tiene mejor evidencia en los ensayos para tratar la ansiedad generalizada es la duloxetina. Es el fármaco que tiene mejor evidencia. Si no, vamos a tener problemas cuando les pregunte eso. Vamos a tener problemas como la vareniclina y el bupropio en la pregunta de la dependencia a nicotina, ¿no es cierto? Pero, si bien es cierto, la venlafaxina es útil, pero el que tiene más evidencia es la duloxetina. Ya, la duloxetina. Para el trastorno de pánico dentro de los duales es útil venlafaxina, y para el trastorno de ansiedad social es útil también venlafaxina. Y recuerden, ¿no?, esto también que les iba a preguntar, cuando hagamos TOC, si yo les pongo cuál es el fármaco de primera línea y les pongo, van a marcar clomipramina, ¿no es cierto? Ya saben que clomipramina es de segunda o incluso hasta de tercera línea, ¿no es cierto? Correcto. Y acá tenemos justamente primera línea, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? También se considera en el TAC, en el trastorno de pánico, como en el trastorno de ansiedad social, ¿no? Y también los duales se pueden considerar de primera línea, pero ya hemos visto en el cuadro anterior cuáles son los específicos. Otros psicotrópicos, chicos, que se pueden utilizar, las benzodiazepinas, como ya les he dicho, son medicamentos de rescate, ¿correcto? Para tratar la ansiedad hasta que tenga su tiempo de latencia de respuesta en IRS, que son 2 a 4 semanas, y después vamos disminuyendo progresivamente la dosis de la benzodiazepina, ¿sí? Antipsicóticos atípicos, el que ha demostrado más utilidad es quetiapina, pero si ustedes recuerdan en la clase de depresión, les mostré un grafiquito bien interesante, ¿no? Donde había un bebé oso, una mamá oso y un papá oso, ¿no? Los efectos netamente ansiolíticos o de repente hipnóticos que genera quetiapina son más o menos entre 50 a 100 miligramos, si es que yo quiero potenciar algún cuadro de ansiedad. Pero frente a eso, el que mejor evidencia tiene es justamente este fármaco que hemos visto, ¿no? Donde actúa este agonista de los receptores alfa 2 delta de los canales de calcio, que es la pregabalina. La pregabalina también es un fármaco aprobado para el trastorno de ansiedad generalizada. Y si ustedes cuando roten en medicina van a ver que se les da pregabalina a los pacientes diabéticos para la neuropatía diabética periférica, ¿no es cierto? No se olviden. Y los inhibidores selectivos son los fármacos de primera línea. Empezar con dosis bajas y aumentar gradualmente. No se recomienda el aumento rutinario a dosis más altas, pero un subgrupo de pacientes puede beneficiarse. Las benzodiazepinas concurrentes como terapia inicial a corto plazo pueden ser útiles. Máximo, como les digo,
12 semanas, es decir, 3 meses para el tratamiento, ¿sí? Y puede ser necesarias incluso hasta 8 a 12 semanas de farmacoterapia a dosis óptimas para evaluar la eficacia, ¿correcto? Y la evidencia del beneficio es por lo menos mantener el tratamiento durante 6 meses. O sea, los alumnos o las alumnas que yo tengo en práctica, siempre yo le explico a mi paciente, tiene un TAC, señor, por lo menos como mínimo, usted me tiene, desde que hay mejoría, me tiene que cumplir 6 meses de tratamiento. Porque hemos visto, ¿no es cierto? Suspenden el tratamiento, reaparece la ansiedad, ¿correcto? Y además esto tiene que ir con tratamiento psicoterapéutico. Y acá tenemos la farmacia para el TAC. Ahora, por supuesto, chicos, los fármacos de segunda línea y los adyuvantes, ustedes no es necesario que lo sepan, ¿correcto? En el TAC, ¿cuál es el fármaco? Los fármacos de elección, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿correcto? Benzodiazepinas inicialmente hasta que actúen, y se puede potenciar probablemente con un agonista alfa-2 delta, y el que tiene más evidencia, pregabalina. Dentro de los duales, el que tiene más evidencia, ¿cuál es? Duloxetina, ¿sí? Ahora, lamentablemente no tenemos este fármaco buspirona, ¿no? Que tiene muy buena acción al ser un agonista de receptor 5-HT1A, bastante ansiolítico, ¿sí? Sin generar sedación, ¿correcto? Son de primera línea. Ya de segunda línea esto es manejo netamente para el especialista. Y acá tenemos en el pánico igual, chicos, ¿no? Fármaco de primera línea como tratamiento abortivo, benzodiazepinas, ¿correcto? Benzodiazepinas hasta que el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina actúe, ¿correcto? Que más o menos actúa entre 2 a 4 semanas, y máximo yo mantengo al paciente con la benzodiazepina 12 semanas, para después iniciar una reducción paulatina, ¿sí? Y en la ansiedad social son útiles también los IRS. No es muy útil la benzodiazepina, chicos, en la ansiedad social, porque condiciona al paciente. O sea, va a empezar a sentir de que solamente cuando utiliza la benzodiazepina va a poder hablar en público, ¿correcto? Va a condicionar al paciente. Le podemos dar IRS o agonistas alfa-2 delta, ¿correcto? Pero en la ansiedad social también funciona mucho la psicoterapia, por eso acá está terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y acá tenemos cómo se van desarrollando las trayectorias, ¿no? Esto es de un metaanálisis de Nature. En la primera parte, en la primera trayectoria, aparecen los síntomas de ansiedad, los síndromes de ansiedad, pero transitorios y que son subumbrales. Por ejemplo, ansiedad fóbica, ¿no? Se incrementa la sensibilización, el deterioro, evitación, cambios cognitivos, cambios afectivos, cambios conductuales, y empieza a ver el desarrollo ya de trastornos de ansiedad. En severidad y persistencia, incrementa la sensibilización al miedo, la evitación, hay más disfunción a nivel de los circuitos del estrés-miedo, discapacidad, y al final se desarrollan las complicaciones secundarias que, como hemos dicho, ¿no es cierto? En la fobia social, dependencia al alcohol; en los diferentes trastornos de ansiedad, mayor riesgo de depresión mayor, ¿correcto? Y esto lo vemos por el desarrollo de diferentes vías a lo largo del tiempo. Y este cuadrito nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que intervenir para generar un buen beneficio a la salud pública? En etapas tempranas, ¿no es cierto? Porque ya cuando este es el nacimiento, cuando yo intervengo posteriormente, el cuadro de ansiedad ya ha generado deterioro, ya ha generado años de vida ajustados por discapacidad, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Y es posible el tratamiento en el primer nivel de atención. Recuerden eso, chicos, es posible el tratamiento, y es posible que ustedes me sepan diferenciar qué tipo de trastorno de ansiedad tiene el paciente. Y si no tienen el fármaco, no tienen el IRS, van a cumplir con su papel como médicos en derivarlo al centro de salud mental comunitario o derivarlo a un hospital, ¿sí? Y nunca se olviden, chicos, de esto, ¿no? De las causas médicas de la ansiedad: las encefalitis, las enfermedades desmielinizantes, la enfermedad de Parkinson, una enfermedad vascular cerebral. La misma epilepsia puede tener como cortejo sintomatológico la ansiedad, ya que la ansiedad, chicos, es un síntoma transdiagnóstico.
¿Puede haber ansiedad en un paciente con abstinencia del alcohol? Sí. ¿Puede haber ansiedad en un paciente que está psicótico por un brote de esquizofrenia? También, ¿correcto? Recuerden eso. Endocrinológica siempre recuerden esto, chicos, ¿no? Por ejemplo, esto es importante, que recuerden que un tumor carcinoide, ¿qué produce? Serotonina, y la serotonina genera mayor incremento hay vasodilatación, hay flushing, y hay ansiedad y hay taquicardia, ¿correcto? Y además, la enfermedad de Cushing, los distiroidismos, no se olviden, tanto hipotiroidismo como, más que todo asociado el hipertiroidismo, es el que genera más ansiedad, ¿sí? Y cardiopulmonares, el mismo angor pectoris, ¿no es cierto?, las arritmias, el asma, la falla cardíaca, la enfermedad coronaria, valvulopatía, síncope. Por ejemplo, no le voy a decir a un paciente que está con dolor precordial, que tiene 49 años, es obeso, correcto, tiene diabetes, y encima tiene dolor precordial de más de 30 minutos. Señor, usted sabe que tiene un trastorno de pánico, denle una benzodiazepina. No, pues lo más probable es que ese paciente se esté infartando, ¿no es cierto? Nunca se olviden de eso, ¿no? Y las sustancias psicoactivas, la abstinencia al alcohol, benzodiazepinas, las mismas benzodiazepinas, cuando uno deja de consumir súbitamente, generan ansiedad de rebote, ¿sí? Los broncodilatadores, esto yo se los digo por experiencia propia, chicos. Yo una vez estaba con un proceso respiratorio y me compré clenbuterol con ambroxol y tenía pues secreción, ¿no? Y estaba tomando acetilcisteína más. Entonces un día me tomé 15 mililitros de ambroxol clenbuterol para adultos. Me dio una taquicardia, chicos, terrible en la noche. No podía dormir y me sentía ansioso. Me ponía el saturómetro y estaba con 130, 128 de frecuencia cardíaca. Entonces, los broncodilatadores pueden generar taquicardia o síntomas de ansiedad. Igualmente la cafeína. Hay pacientes que son muy sensibles a la cafeína. Toman un poquito de café y les da una taquicardia tremenda, ¿correcto? Y al igual que la cocaína, ¿no? Entonces, lo más importante acá, chicos, es que se sitúen el contexto. Si se les pone un caso clínico de un paciente que tiene ansiedad, un ataque de pánico de aparición reciente, súbito, ¿correcto? Pero hay probablemente una causa médica o una sustancia que esté generando eso, no van a pensar que es un trastorno de ansiedad generalizada ni un trastorno de pánico, ¿no? Es un trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica o inducido por sustancias medicamentos, ¿correcto? Y acá, chicos, les traigo algo muy importante para que recuerden, ¿no? Cómo nuestro intestino, a través de estas neuronas entéricas, y cuando hay alteraciones o perturbaciones en la dieta, inflamación, antibióticos, probióticos, prebióticos, hay un eje cerebro-intestino con el microbioma a través de este sistema nervioso autónomo. ¿Por qué creen que cada vez que yo tengo de repente ansiedad, me da diarrea? ¿No es cierto? O probablemente empiezo a tener malestar estomacal, malestar abdominal. ¿Por qué? Por esto, ¿correcto? Y las perturbaciones en el ambiente van a alterar a nivel de la funcionabilidad y la neuroplasticidad y cambios cerebrales. Va a haber un feedback interoceptivo y se va a alterar el microbioma. Y esto está demostrado, miren, chicos, está demostrado que se va a hiperactivar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, se va a activar el sistema nervioso autónomo y va a generar modulación de la mucosa intestinal, permeabilidad intestinal, reflejos intestinales, aumento de la motilidad y la secreción, ¿correcto? Y esto tiene que ver con metabolitos activos, ¿no? Por eso acá son muy importantes los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Es importante ahí, hay bastante investigación respecto a eso, y acá están los hallazgos, esto es todavía del 2014, de algunos ratones que tienen alteraciones en el microbioma intestinal y en el desarrollo cerebral. Hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, incremento de los comportamientos similares a la ansiedad, alteraciones en la arquitectura cerebral, alteraciones en la percepción del dolor, cambios emocionales y cambios en las concentraciones de neurotransmisores a nivel cerebral postnatal. Entonces, es muy importante cuidar mi dieta, ¿correcto? Cuidar mi dieta, porque hay un eje cerebro-intestino, ¿sí?
Y con eso, chicos, creo que hemos llegado justo, hemos terminado.